El 10 de noviembre de 1979, San Juan Pablo II se presentaba en la Academia Pontificia de Ciencias. El motivo, conmemorar el centenario del nacimiento de Albert Einstein. Sin embargo, el Papa de la Sonrisa no centró su discurso en el padre de la teoría de la relatividad, sino lo hizo en aquel científico que algunos siglos antes había tenido uno de los enfrentamientos más notables con la Iglesia, Galileo Galilei. Efectivamente, el Papa viajero pidió en aquel discurso que se estudiara con detenimiento, a fondo, con seriedad, el caso Galileo, para lograr dos cosas. Primero, para identificar los desaciertos, viniera de donde viniera. Y en segundo lugar, para acabar con los recelos que tanto daño hacían para la existencia de una concordia entre la ciencia y la fe. No todo quedó en el discurso. 2 años después, en 1981, creó una comisión para tal efecto. Y después de una década, el 31 de octubre de 1992, Juan Pablo II pidió perdón por lo hecho con Galileo, rehabilitando la figura del copernicano católico. Del proceso a Galileo, de cómo se puede hacer a través de un proceso una injusticia mayúscula, hablaremos los siguientes minutos. Soy Guido Aguilar Grados y quiero presentarles una nueva entrega de El Derecho en la Historia de Tribuna Constitucional. El juicio a Galileo. Sean todos bienvenidos. El juicio a Galileo. Número 1. Contexto y antecedentes. Tenemos que situar la cuestión en un momento histórico en el que la ciencia buscaba la demostración de los hechos sobre la base de datos empíricos, como la observación, lo que permitiría establecer leyes universales y comprender mejor el mundo que les rodeaba. Así sucedió cuando Galileo construyó un telescopio y realizó las primeras observaciones astronómicas. Las conclusiones que el científico sacó le llevaron a tomar parte a favor de la teoría heliocéntrica defendida por Copérnico. En 1616, el cardenal Bellarmino, inquisidor del Santo Oficio, el mismo que había dirigido el proceso contra el filósofo Giordano Bruno, que fue quemado vivo en la hoguera, ya había amonestado a Galileo por tratar de defender el copernicanismo y por poner en duda la representación tradicional del mundo. Galileo, católico confeso, quiso presentar los resultados de sus investigaciones con el objeto de que la Iglesia renunciara a la teoría geocéntrica que, basándose en la Escritura, defendía que todo el universo giraba alrededor de la Tierra. El genio pisano distinguía entre verdades científicas y verdades de fe. 2. El primer juicio. En 1616, el Santo Oficio declaró que 2 afirmaciones atribuidas a Copérnico. Una, el Sol es el centro del mundo y por tanto inmóvil. Y 2, la Tierra no es el centro del mundo, no está inmóvil, sino que se mueve verdaderamente con movimiento diurno. Eran formalmente herética la primera y teológicamente errónea la segunda. A consecuencia de este primer proceso, la obra de Copérnico fue introducida en el índex de los libros prohibidos y a Galileo le pidieron que no enseñara según las doctrinas copernicanas y que presentara el resultado de sus estudios como mera hipótesis. El científico obedeció y a lo largo de varios años se dedicó a sus estudios sin publicar nada y a perfeccionar los distintos inventos en los que estaba trabajando. 3. El interregno. Sin embargo, en 1632 publicó Diálogo sobre los 2 máximos sistemas del mundo, en el que 3 personajes debatían sobre los sistemas tolemaico y copernicano, uno de los cuales era un aristotélico llamado Simplicio, que era presentado como un filósofo mediocre.
El texto recibió el permiso de imprimir, pero a condición de que corrigiera algunas cuestiones y la obra fuera editada en Roma. Galileo publicó el diálogo en Florencia, sin introducir los cambios que le habían indicado. Cuando el texto llegó al Papa Urbano VIII, este se vio reflejado en Simplicio y pensó que algunas de las afirmaciones que se habían puesto en boca del filósofo eran suyas. Por consecuencia, el Papa prohibió la publicación del libro e hizo que Galileo se presentara nuevamente ante el Santo Oficio romano, acusado de haber incumplido la prohibición de enseñar las doctrinas copernicanas. El argumento de Galileo era: si bien las Santas Escrituras no pueden errar, sí pueden, en cambio, equivocarse algunos de sus intérpretes y los que la explican. Número 4. El segundo juicio y la condena final. El 12 de abril de 1633, el padre de la astronomía moderna compareció a la edad de 69 años ante el Santo Oficio, la Inquisición romana, para dar cuenta del libro que auspiciaba el modelo heliocéntrico propuesto por Copérnico. La Santa Inquisición consiguió que Galileo se retractara y considerara su modelo como una simple hipótesis matemática. La leyenda dice que, al finalizar su abjuración, pronunció la frase: «Eppur se muove, pero se mueve». Fue condenado a vivir bajo arresto domiciliario perpetuo, aunque se mantuvo fiel a su teoría hasta su muerte acaecida en 1642. Actualmente, todas sus teorías han quedado ratificadas. Si Galileo podría enterarse del reconocimiento papal 359 años después, seguramente hubiese insistido diciendo: «Eppur se muove». La próxima década se deben cumplir 400 años del inicio del segundo juicio a Galileo Galilei y lamentablemente todavía se escuchan algunos ecos, quedan algunos resabios, como la intolerancia con el que piensa distinto, la insanía con tal de lograr el punitivismo y por último la búsqueda de que el escándalo venza al derecho. Grandes desafíos que tiene la abogacía peruana y latinoamericana. Suscríbase a Tribuna Constitucional y si ya lo hizo, difunda el canal. Y ya sabe, todos estos temas ligados a la cultura jurídica los vemos en nuestro desarrollo diario que tenemos en EGACAL, Escuela de Derecho. Han sido muy amables, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.